Hola amigos y amigas, el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a compartir con ustedes una receta para unas riquísimas guaguas de pan que es con harina de centeno que hacemos aquí en el Ecuador para conmemorar el Día de Difuntos. Vamos a necesitar 900 milímetros de leche entera tibia, 5 huevos, 25 gramos de levadura seca, 150 gramos de azúcar, una cucharada de sal, 150 gramos de manteca de cerdo y 900 gramos de harina de centeno. Empecemos. Enseguida, en la leche que está tibiecita, vamos a colocar los huevos, y vamos a batir, logrando que se desintegren las yemas. Vamos a colocar el azúcar y la levadura. Y vamos a batir de manera enérgica hasta que la levadura se desintegre del todo en la leche tibia. De esta manera vamos a conseguir que la levadura leude para el pan. La reacción química que hacen el azúcar y la levadura en la leche tibia es importante para que nuestro pancito salga muy bueno. Seguimos batiendo enérgicamente y si es que tienen una batidora eléctrica, mucho mejor. Y debe conservarse la lechecita tibia. Seguimos batiendo hasta que la levadura se haya disuelto del todo. Y agregamos la manteca de puerco. Y seguimos batiendo hasta lograr que la manteca se diluya igual del todo. Una vez que la manteca se ha diluido, colocamos la mitad de los 900 gramos de harina y mezclamos. Esta porción de la receta nos sirve de 20 a 25 pancitos de casa o guaguas de pan, pero con harina de centeno de la guagua de antes, de la receta de nuestras abuelitas. Mezclamos bien hasta que se mezcle todos los ingredientes.
Una vez que hemos mezclado bien la primera parte de la harina, vamos a colocar la segunda parte de la harina junto con la cucharada de la sal. Aquí está la sal. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque debemos evitar de que la levadura se mezcle de primera instancia con la sal. Porque si la sal se mezcla inmediatamente con la levadura no va a germinar. Hecho de esta manera, indirectamente colocamos la sal en la receta y ahí sí obtenemos un lindo leudado de nuestro pan. Ahora vamos a mezclar todos los ingredientes con la ayuda de una paleta dura. Seguimos mezclando. Y seguimos mezclando la masa hasta conseguir que se integre totalmente. Si es que ya no podemos con esto, nos desinfectamos bien las manitos y lo hacemos con el brazo. Mientras mezclamos, sentimos que la masita aún se conserva tibia y esto es bueno para que siga leudando. Al terminar de mezclar, vamos a colocar en los moldes, pero ya tenemos que precalentar el horno a 30 grados centígrados por 20 minutos, porque de esta manera vamos a lograr que leude la masa en primer lugar. Luego de colocar los moldes con la masa a 30 grados durante 20 minutos, vamos a ver que leuda el pan y ahí sí le ponemos a 160, de 160 a 170 grados durante 10 minutos más, de 10 a 15 minutos más el pan, no más. Más o menos así queda la masita y si le dejamos que repose un poquito, ya se compacta un poco. Esta masita sí podemos manejarle de mejor manera con las manos. Y vamos a engrasar las latas que están por acá con igual mantequita de cerdo. Nos colocamos un poco de manteca de cerdo en las manos y cogemos un poco de la masita. Boleamos solo un poco, no mucho, porque al bolear la masa demasiado vamos a lograr que la masita se compacte. Entonces lo que vamos a hacer es seguir dando forma así, sin bolear mucho, y directamente lo vamos a colocar en la bandeja. Seguimos dando forma en la bandeja, formando la cabecita, el cuerpo, para que la masa siga leudando poco a poco. Y luego las personas más hábiles pueden hacer muñequitos de esta manera con piecitos, brazos. Luego de que salgan del horno vamos a decorar. Vamos a decorar con ganache de chocolate de colores. Sigamos, amigos.
que está... Sí, hay que La derretir. Rafita haciendo pan. A ver, no, no hay que derretir. Ah, están haciendo las guaguas de pan. Ah, sí. Qué linda. Es la Si harina, quieres, ven, haz esta lo es la harina de finados, porque Ah, es una harina especial. blanca se come todos los días. Y aquí están, amigos, nuestras guaguas de pan preciosas, miren. Nos esmeramos con la ayuda de unas amiguitas grandes y pequeñitas. Están leudándose. Y si ustedes tienen un hornito más o menos así, artesanal, ayuda mucho porque con la niquelina que está ahí caliente y con el calor que hace aquí en esta parte, el calorcito le llega a la lata y se leuda la harina. En breve vamos a colocar primero estas dentro del horno a más o menos de 160 a 170 grados por 10 minutos. Hay que estar pendientes que no se nos queme. Vamos a hacer el ganache de chocolate para pintar nuestras riquísimas guaguas de pan. Vamos a colocar 100 gramos de crema de leche en una cacerola que hierva. Una vez que está hirviendo la crema de leche, colocamos 100 gramos de chocolate blanco y removemos hasta que se mezcle todo y se derrita el chocolate. Este ganache, luego que se derrita, lo vamos a mezclar con pintura liposoluble de chocolate para lograr unos preciosos colores para pintar nuestras guaguitas de pan. Hasta que se diluya bien esos grumos de chocolate blanco. Y luego, para pintar nuestras guaguas, vamos a siempre tratar de que se mantenga el ganache a 30 grados centígrados antes de que se enfríe para poder seguir pintando. Entonces ahora vamos a mezclar los colores. Vamos a hacer 5 partes de este chocolate y vamos a mezclar con estos colores que tenemos aquí para hacer la pintura de las guaguitas con ganache de chocolate. Imaginariamente dividimos esta cantidad en 5 porciones. Vamos con la primera. Vamos a mezclar un rosado. Y esto le ponemos en una fundita plástica pequeña que nos va a servir como manga. Aquí tengo mi pequeña ayudante. Rafita, por favor, abra así. Eso. Vamos a colocar en la manga. No importa. Luego le cerramos a la fundita. Con la ayuda de nuestra querida Rafita, estamos haciendo el chocolate con color.
estamos aquí haciendo el chocolate con color a verde neón. Y aquí estamos pintando nuestras guaguitas. Vienen los recuerdos de la niñez, cuando hacíamos con la abuelita, todos los chicos en la mesa, las guaguitas, y la abuelita nos daba nuestras masitas con un poco de cuidado y esa masa terminaba negra. Después la abuelita nos auxiliaba acomodando las guaguitas para mejorar un poco la imagen. Lo que estamos haciendo ahorita es con ganache de chocolate. Y como ustedes ya vieron, usamos harina de centeno en esta riquísima masa que tiene también sabor un poquito a nuestra tierrita ecuatoriana, porque la hicimos con mucho cariño y con manteca de cerdo. Perfecto. Mira cómo está haciendo los muñequitos, pintando para el canal. Ya, no importa ya. Bonitas, velas ayudantes. Dana. Salió lindo.